Suena tentador o hasta justo si lo vemos bien sobre la mesa, el que nosotros, quienes seguimos en este plano, podamos pedirles favores, protección a quienes están penando y esperando trascender al otro mundo. Y esto solo a cambio de oraciones, pedir para que puedan descansar. Esto son las ánimas del purgatorio. A grandes rasgos, para no profundizar mucho, que ya lo hemos hecho antes, le dejaré en el primer comentario las recopilaciones pasadas. Sin embargo, por más seguras, bondadosas que puedan sonar de primera mano, estas experiencias, le aseguro que esta noche vamos a escuchar algunas que resultaron en todo lo contrario. ¿Le parece? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar entonces para escuchar la cuarta recopilación del tema y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Orizaba, Veracruz, México. Martín Puentes nos cuenta esto. Viví un tiempo en La Concordia, aquí en Orizaba. Rentaba por acá ya que mi trabajo me quedaba apenas a unos 10 minutos caminando. Trabajaba en ese entonces en una oficina que mi turno terminaba a las 4:30 de la mañana, por lo que al regresar no era problema. Y por este horario era frecuente que regresara a mi casa y coincidiera con un vecino. Con él me llevé siempre muy bien. Nos saludábamos de vez en cuando. Platicábamos un rato, pero en esas mañanas a mí se me hacía algo incómodo interrumpirlo al saludarlo cuando yo iba llegando a mi casa y él iba directo hacia la avenida para tomar el transporte público y pues ir a su trabajo. Sin embargo, a él siempre lo veía acompañado por mucha gente. El que pareciera que no me veía en las mañanas, apenas cruzando la banqueta por donde yo regresaba, y que esa gente era la que a mí me veía como muy raro. Recuerdo que estas personas que iban todos vestidos de blanco, me veían con una cara de esas que sabes que de alguna forma estás importunando, y era pura gente mayor, los recuerdo bien. No coincidía con él todos los días, pero sí muchas veces, y siempre era lo mismo, por lo que un día lo vi por la cuadra, ya era de tarde, y sí, lo saludé, y le dije que en las mañanas lo veía por la cuadra, pero nunca me acercaba a saludarlo porque sus acompañantes me veían muy mal, y a él se le puso la cara como de extrañado, y me preguntó que quiénes. Ya le expliqué lo que a ustedes, que esta gente vestida de blanco, que me veían muy feo y él me dijo que nunca nadie lo acompañaba en las mañanas. Estuvimos ahí medio discutiendo, no para mal, claro, pero los dos estábamos con una perspectiva diferente de sí, yo te vi con tal persona, y él diciendo que no, y ahí fue cuando me dijo: a ver, espera, a como me dices, mi papá, él siempre me ha dicho que le pide a las ánimas que me cuiden. Yo la verdad es que siempre he pensado que son como rezarle a Dios, ¿no? Que te está cuidando y para nada, imaginé que fuera así como tú me estás diciendo. Bueno, yo jamás he visto nada raro en la calle, ni en mi casa, entonces yo creo que es eso. Esa fue una plática rara para mí. No sabía que eso era así de claro. Al menos para los demás que imagino, así vemos a quienes van cuidando a alguien, porque él me repetía que no sabía nada, que nunca había visto algo así. Y a mí, sinceramente, a pesar de que sabía que era por algo bueno todo eso, sí me dio miedo. Ahora rodeaba siempre por una cuadra para salir por atrás de mi casa y así no coincidir con él en las mañanas. Y así fue como supe yo sobre este tema. En este tipo de experiencias, creo que siempre vamos a tener dos caras. Aquellos a quienes cuidan, que como en la inmensa mayoría de los casos, ni cuenta se dan de que alguien los va acompañando. Y los otros, quienes sí podemos ver, a quienes podríamos jurar, son personas de carne y hueso, pero no lo son. Vamos comenzando con esta recopilación, así que de una vez le pregunto, ¿alguien de su familia, o usted por supuesto, les reza a las ánimas? ¿Ha escuchado cosas buenas, cosas malas? Mientras los leemos, vámonos ahora con Yadira Hernández, quien desde Matehuala, San Luis Potosí, México, nos cuenta esto. Me sorprende cómo algunas cosas las podemos ver completamente diferentes, dependiendo de qué lado estés. Inicio diciéndoles esto porque me pasó cuando era niña, algo muy extraño en casa de una tía.
Como yo era hija única, la hermana de mamá nunca tuvo hijos. Yo tenía una excelente relación con mi tía, y me dejaban quedarme con ella cuando quisiéramos, tanto mi tía o yo. En ese entonces que les voy a contar esto, yo tenía 10 años, y siempre en casa de mi tía todo fue normal. Pero a esa edad, yo recuerdo que había noches en que ya durmiendo, yo me dormía justo al lado de la habitación de mi tía. A mí me despertaba una campanita. Me levantaba porque esta campanita no es que sonara muy fuerte, pero era insistente. Era el único sonido a mitad de la noche, y la primera vez que la escuché y me levanté para buscarla, salí de la habitación. Todo estaba callado, no escuchaba a nadie hablando. Me acuerdo que hasta vi la hora en uno de estos relojes rectangulares con la hora iluminada en color rojo, y eran las 2 de la mañana. Por eso se me hizo aún más extraño, ya que mi tía se dormía temprano y no tenía idea de qué era esa campanita. Cuando llegué al pasillo, luego a una parte antes de entrar a la cocina, veo que había una mesita. En esa mesita estaba colocada de lado una campanita. Estaba moviéndose un poco, lo que significaba que seguro justo la habían dejado por ahí. Pero al no ver ni una luz encendida, escuchar a mi tía o alguien, la volví a parar y la dejé ahí. Como que eso me confundió mucho que no me dio ni para asustarme. Me vuelvo a acostar, a dormir, y se me hizo raro que al día siguiente ni me acordara de ello, y lo recordé hasta 2 semanas después, que me volví a quedar en casa de mi tía, y de nuevo, volví a escuchar esa campanita sonando, solo que ahora me quedé escuchando, a ver si era mi tía quien andaba por ahí, a alguien más en la casa. Sin embargo, no pasó nada. Y yo creo que era porque era niña, que no me dio miedo, y me volví a levantar. Caminé por el pasillo y en todo momento escuchando la campanita sonar. Era como de cerámica, algo pequeña, y por lo oscuro no veía nada ni a nadie. Llego otra vez a la mesita y lo mismo. Ahora estaba quieta, pero puesta en esa mesa, meneándose un poco, porque la habían dejado acostada. Esa noche mi tía salió de su cuarto. Ella estaba dormida y me encontró en el pasillo. Caminó encendiendo las luces y preguntándome que si me había despertado el recordatorio. Yo le pregunté que cuál, diciéndole que no, que había escuchado la campanita. Y ahora sí estaba sintiendo miedo. No sabría explicarles bien el por qué, aún no me decía nada, pero como que estaba cayendo en cuenta de que alguien había sonado eso y no había sido mi tía. Ella me dijo como si fuera algo tan normal, al menos para mí no lo era. Bueno, comenzó preguntándome si no me había contado que ella le rezaba a sus muertitos, como ella les decía. Ahí todavía más me estaba dando miedo, y le dije que no sabía, que a cuáles. Y ella dijo que desde hace un par de años, por una amiga suya que había aprendido de las ánimas del purgatorio, ella les ofreció rezar por ellas una vez a la semana, con veladoras y más cosas, a cambio de que siempre la estuvieran cuidando, pero que a ella se le olvidaba hacer esto y en su casa, sus muertitos, le recordaban ese trato. Mi tía decía que le aventaban cosas, no de una forma mala, pero le tiraban cosas, por ejemplo, del peinador, de la barra de la cocina, algo que hiciera ruido y le llegara cerca, que le encendían la televisión en las noches, la radio. Algo hacían cada viernes para que ella recordara el trato que tenían, que siempre les rezaba y pedía por ellas los viernes en las tardes. Y si se le llegaba a olvidar en las noches, era cuando pasaba esto. Por lo que ella dijo que un día compró una campana en un tianguis de por su casa. Llegó y cuando rezó por ellas, les dijo que iba a dejar esa campana en la mesa para que ya no le tiraran las cosas y mejor la sonaran cada vez que se le olvidara. Me contaba esto y cargaba la campana, acomodándola en la mesita y diciéndome que eran ellos quienes la habían hecho sonar, que siempre hacían esto y era la mejor manera, así se despertaba y rezaba por ellas, y yo estaba muerta de miedo. Mi tía sacó unas velas de debajo de esa mesita que tenía un pequeño cajón. Vi cómo se fue para la sala y donde tenía un pequeño altar para la familia, bueno, que yo creía era solo para familiares. Ella se puso a rezar. Yo no la acompañé, pero sí me preguntó que si quería hacerlo con ella. Por eso ella lo hizo sola. Me regresé al cuarto, me encerré y mi tía no me buscó. Solo me dijo desde afuera que descansara.
cerró su habitación y se durmió. A partir de este punto es difícil poder explicar bien qué pasó exactamente. No pienso para nada que haya sido una broma extraña porque cuando vi a mi tía en la mañana, confirmé algo que apenas la vi saliendo de su habitación en la noche, cuando pasó lo de las campanas. Algo en ella no se veía como mi tía, no parecía la de siempre. Yo creía que era sonámbula, pero tenía los ojos tan abiertos, caminaba sin problema, platicaba como si nada, pero cuando nos vimos en la cocina, ella me preguntó si yo había dejado las veladoras encendidas en la noche. Le dije que no, le dije que había sido ella. Le expliqué todo lo que pasó anoche, de lo que hablamos, y ella me dijo que sí. Le rezaba a las ánimas del purgatorio, pero no hacía eso. Que sí tenía una campanita para que ellas le avisaran, pero eso era en los días lunes, no en los viernes, como me pasó en 2 ocasiones, y que esa semana no se le olvidó. Pero se le hizo más extraño aún ver esas veladoras ahí, y me insistía en que le dijera si estaba jugando o no con el tema de las velas. Ella estaba segura de que había sido yo. Mi tía jamás tuvo problemas emocionales, algún tipo de trastorno, nada, como para luego que crecí, pensar que ella quizás lo alucinaba, se lo imaginó o no sé, y nunca me dijo si eso fue una broma o no. Ella no era de jugar con eso. Entonces fue una experiencia demasiado rara, porque independientemente si se imaginaba eso o no, si no recordaba lo que hacía, el cómo la vi esa noche, quién sonaba esa campanita, la que yo escuché 2 veces, que para mi tía era completamente normal, pero para mí no, y por eso dejé de quedarme con ella, ya que jamás quitó esa campanita de la mesa. Yadira, en este correo donde nos contó esto, me pidió de favor extenderles a todos o quienes sepan del tema la pregunta de que si alguien tiene idea de qué pudo haber sido eso, por qué sucedieron así las cosas, que si las ánimas del purgatorio, si es que lo eran, serían capaces de cambiar a una persona así. Los leemos en lo que nos vamos con una persona que solo nos pidió llamarlo Santiago, quien desde Tultepec, Estado de México, nos cuenta esto. Aún a día de hoy soy policía. Ya mi área no es el Estado de México, ni siquiera patrullar. Pero antes, cuando estaba asignado en Santiago Teyahualco, en Tultepec, nos tocó ver en serio cada cosa que si no estás ahí para presenciar todo, no te lo crees y te lo cuentan. Estaba escuchando una recopilación de tu canal cuando me vino a la mente una experiencia que tuve con mis compañeros. Allá por el año 93, cuando patrullábamos cerca de la Politécnica del Valle de México, nos cae de repente un reporte que precisamente estaba a unas 3 cuadras de la universidad. Se habían metido a robar a una casa que los vecinos tenían agarrados a los ladrones y pues bueno, teníamos que apresurarnos para que no se pusiera peor. Llegamos a una casa de 2 plantas. A los señores que nos decían los vecinos eran los que se habían metido a robar. Los tenían en el piso, amarrados de las manos y por la espalda. A ellos ya les habían dado una calentada, como decimos acá en México, justicia por mano propia. Llegamos, preguntamos por el dueño, que quien lo sacó varias cosas, y supimos que el dueño aún no llegaba. Le habían hablado ya a su trabajo y venía en camino. Pero los vecinos dicen que fueron ellos quienes se dieron cuenta de que adentro de la casa había un alboroto. Y como los vecinos de esa cuadra, al menos, se veía que eran muy unidos, estaban al tanto de las casas de los demás, que se metieron cuando vieron la puerta abierta. Una señora y un señor entraron primero, porque decían que de adentro venían un montón de gritos, alguien se estaba peleando. Entran y suben porque era arriba todo el escándalo. Sabían que su vecino vivía completamente solo, era joven y estaba trabajando, pero aún así se escuchaba mucha gente. Y claro que se preocuparon. Solo que cuando subieron estos vecinos dicen que así como estaban los señores, los rateros vaya, así los encontraron en un cuarto del 2º piso. Yo me acuerdo que en ese momento los detenidos dijeron lo mismo, que los vecinos no los habían golpeado, que ellos los habían sacado arrastrando, sí, pero que ellos ni siquiera los habían amarrado. Y aquí les va algo que entiendo perfectamente si se les hace increíble o complicado de creer porque incluso a nosotros se nos hizo algo muy raro de escuchar.
Pero esos dos señores, los que estaban amarrados y muy golpeados en el piso, decían muy nerviosos que habían sido unas sombras las que les habían hecho eso. Un vecino me apartó un poco, a mí, en lo que mi pareja seguía hablando con ellos. Y este vecino me dijo muy serio que adentro no encontraron a nadie más. Todas las ventanas tenían barrotes. No se podían salir por otra parte quienes les hubieran hecho eso porque también habían revisado la puerta del patio y no, estaba cerrada con llave y en ningún momento se quitaron de la puerta. Que cuando encontraron a esos señores amarrados ya no pusieron resistencia porque se los encontraron muy mal, casi llorando porque los sacaran de ahí. Y todo eso a la luz del día. Cuando mi pareja y yo juntamos testimonios, tanto el vecino como esos señores dijeron lo mismo. Entré a revisar en lo que mi pareja se quedó afuera, y me acuerdo que los señores nos decían que ni buscáramos, que quienes les hicieron eso se habían metido a las paredes, y por más que buscamos no encontramos nada. Hubo un momento en que yo creí que quizás estos venían hasta el tope de alguna sustancia, pero que todo estuviera ahí, tan claro, encima que las versiones de los vecinos y de los rateros fueran la misma. Eso nos ponía en una situación muy extraña. Un rato después llegó el vecino. Pudimos platicar con él lejos de los demás. Le explicamos todo lo que pasó, lo que decían y ahí él dijo que no entendía qué pudo haber pasado, pero que a él se le hacía que habían sido las ánimas del purgatorio quienes le cuidaron su casa, porque tampoco encontró nada fuera de su lugar. Estas personas no alcanzaron a robarle nada, porque apenas entraron, se fueron directo para arriba y allá es donde dijeron se toparon a palabras de ellos, esas personas que eran sombras y que se metieron a las paredes cuando entraron los vecinos, que ellos les habían hecho eso y los amarraron. El proceso para darle los cargos a estas personas procedió. No incluimos eso en el reporte porque no tendría sentido. Lo dejamos como que habían sido los vecinos quienes lo sacaron, y le explicamos esto al dueño de la casa, quien aceptó ponerlo así, ya que de haber puesto lo que nosotros vimos, lo que los vecinos y ellos quienes robaron dijeron, lo mismo, les repito, nadie nos iba a creer. Pero sí, este tipo de cosas me queda muy claro que suceden. Y este joven tuvo mucha suerte porque le protegieron su casa. Primero, quienes sean que lo estuvieran cuidando y después los vecinos. A pesar de que estos encuentros son para bien, protección en su mayoría, ¿a usted le daría miedo encontrarse con algo así? O depende de qué lado estemos. Ahora, vámonos hacia Aguascalientes, México. Hiram Álvarez nos cuenta esto. Hasta que tuve 16 años fue que mi abuela me contó qué pasó con un vecino. Yo desde niño viví con mis abuelos, mis padres simplemente desaparecieron, y esto me llevó a estar con ellos desde pequeño. Vivíamos en Villas de Guadalupe, en Pabellón de Arteaga. Por esa misma razón es que cuando yo tenía 11 años, notaba que un vecino que conocíamos muy bien, una persona agradable, no tenía, al menos para mí, nada de extraño. Él ahora frecuentaba mucho a mis abuelos, en especial a mi abuela. Venía de pronto en las tardes, en las noches, estuviera mi abuelo o no. Yo notaba que él pasaba varios días de la semana en la casa. Al principio yo sí creí que venía para verla solo a ella, pero como les comento, también venía cuando mi abuelo estaba en casa. Él se retiraba de la sala y los dejaba hablando solos. A mí jamás me dijeron qué pasaba. Apenas tocaba la puerta, alguno de mis abuelos me pedía que me saliera a jugar si podía o me encerrara en mi habitación. Decían que tenían que hablar de cosas importantes, de adultos, y yo jamás escuché nada. Lo único que recuerdo y que a mí me llamó la atención, me hizo pensar que algo malo estaba pasando con el vecino. Fue que una noche llegó tocando muy fuerte. Ya estábamos dormidos y claro, nos levantamos los tres. Mis abuelos y yo, cada quien saliendo de su habitación y escuchaba al vecino afuera de la puerta, gritándole a mis abuelos, diciéndoles que no lo dejaban en paz, que por favor le abrieran, él estaba llorando. Hasta ahí llega lo que supe. De verdad, siempre me aislaron del tema. Y fueron así muchas veces en que él iba a la casa, se ponían a platicar de quién sabe qué y bueno,
Crecí, y entre algunas pláticas, mi abuela me empezó a contar lo que pasó en aquellos años. Iram, te voy a contar ahora sí, porque ya creciste y en aquel entonces te me hubieras asustado mucho. Sí recuerdas que siempre te he hablado de las ánimas del purgatorio, las ánimas benditas. Yo siempre pido para que a tu abuelo y a ti me los cuiden mucho. Yo le respondí que sí, claro que recordaba perfectamente ese tema, pero era raro sentir que me iba a contar algo de esto diciéndome que me iba a asustar. El vecino que iba de vez en cuando a la casa, que de repente iba de noche o cuando llegaba, te mandábamos para tu cuarto, ¿te acuerdas de esas veces? Bueno, es que eh, él empezó a tener problemas en su casa, en su vida. Dijo que había estado yendo con unas personas que le habían tendido la mano para ayudarle con todos los problemas que tenía. El señor se estaba divorciando. Vivía solo por ello, no podía ya ver a sus hijos, se endeudó con quién sabe quién y por una tontera. Solo que estas personas, él me dijo que nunca quiso comprometerme con decirme exactamente a qué le rezaban, pero que ellos le habían enseñado a quién rezarle. No te preocupes si no entiendes, yo tampoco le entendí bien. Él me dijo que ya estaba yendo con un sacerdote porque él decía que estas personas pedían para que a lo que le rezara fuera por él. Vaya, que lo estuviera cuidando en todo momento de la gente mala. Porque hasta eso, él tenía miedo porque ya le habían dicho que unos tipos de cobradores, que de oficial no tenían nada, irían a cobrarle y ya no con dinero, sino con algo muy malo. Y que este vecino se despertaba en las noches porque no dejaba de escuchar que afuera, en su casa, ya ves que vivía aquí enfrente, aquí en la colonia, era lo que se me hacía raro. Lo despertaban hablándole a animales por la ventana. Es lo que él me decía, que se levantaba porque escuchaba su nombre y de pronto tenía a un cerdo en la ventana de su cuarto, hablándole, diciéndole que fuera con ellos, que saliera. Que él pensaba que se lo estaba imaginando. Fue quizás una pesadilla, pero que a los días siguientes, apenas oscurecía, le hablaban. Siempre eran animales afuera de su casa, diferentes Iram, cabras, cerdos, vacas, perros, palomas. Y él no creía que se estaba volviendo loco, sino que era producto de lo que sea que estuviera pasando con esas personas y su templo extraño o lo que fuera. Por eso vino conmigo, aparte de ir con el sacerdote porque sabía que yo siempre he sido de pedirle a las ánimas benditas, y vino pidiéndome ayuda con eso. Yo le enseñé cómo rezarles. Yo rezaba también para que lo cuidaran. Y dice que pasó una semana tranquila. Seguía un poco en contacto con aquellas personas, pero al menos esos animales ya no iban a molestarlo. Sin embargo, cuando comenzó a venir todavía más asustado, fue porque me contó que las ánimas le habían pedido una noche que las dejara pasar. Le tocaban la puerta a diferencia de las otras cosas, y que él del otro lado, ahí estaba, preguntando que quién era, y que desde afuera él escuchó que le dijeron que eran a quienes había estado buscando, que las dejara entrar. No debía abrirles la puerta, solo que iban para cuidarlo. Él me contó que aceptó, que no creía que estaba escuchando esas cosas, pero después de lo que le pasó no podía pensar que todo eso no existía, pero que había venido conmigo porque ya no lo dejaban dormir. Constantemente lo sacaban de la cama, lo estiraban de los pies y lo tumbaban, lo hacían rodar bruscamente hacia los lados y cayéndose, despertándolo. Él se levantaba y no veía a nadie, pero oía a mucha gente hablando en su sala, con todo oscuro, como si tuviera algún tipo de reunión, pero sabía que estaba completamente solo. Él venía porque me estaba pidiendo que dejara de rezarles, que no lo dejaban en paz. Esas cosas de la ventana de plano ya no regresaron, pero ya no se iban las que entraron. Cuando él comenzó a rezar por las ánimas, cuando yo también rezaba por ellas, claramente algo raro estaba pasando. Y todo empeoró cuando una noche llegó corriendo a la casa. No recuerdo si tú estabas despierto, pero nos levantamos corriendo, porque el vecino llegó muy mal, muy asustado, diciendo que eso que había llegado a su casa no era algo que lo estuviera cuidando. Tu abuelo y yo tratábamos de calmarlo. Le preguntábamos que por qué decía eso,
que sí, que ahí estaban para cuidarlo del mal de los demás. Y él nos decía muy desesperado, en serio, veía al vecino mucho peor que cuando empezó con todos esos problemas, que esa noche les había pedido a lo que estaba ahí en su casa que se dejaran ver. Y cuando nos dijo que las vio, llegó su hermano por él, a la casa. Empezó a temblar, a ponerse todavía peor. No le alcanzamos a preguntar qué más había pasado, y se lo llevó. Al día siguiente vino su hermano, en auto. Nos contó que se lo iban a llevar para el centro de México porque se había puesto muy mal, que no dejaba de decirles que había visto no sé qué cosa y que ahí venía con él ese día, en el auto, por si quería preguntarle o decirle algo antes de que se fuera. Y salí. Me acerqué al auto en lo que su hermano iba por no sé qué cosas a su casa, cruzando la calle. Y cuando platiqué con él preguntándole que cómo seguía y demás, el vecino físicamente había cambiado mucho. Apenas un día antes lo habíamos visto. ¿Cómo rayos fue posible que él se viera muy delgado? La cara sobre todo, como si se hubiera enfermado tan mal que la piel se le veía caída. Tenía unas ojeras también que un día antes ni en broma se veían así. Se veía muy amarillo de la piel. Y ya cuando se estaban yendo, que le costaba mucho hablar, no dejaba de ver hacia el frente. Se veía que evitaba voltear a ver a su casa. Me dijo que sea lo que sea que había entrado a su casa, no eran las ánimas del purgatorio. O que al menos él no las veía como las habían descrito, como personas. Porque decía que la gente cuando le contaba que las veían, se veían como personas, que no era eso, que no eran animales tampoco y que no debió pedirles que se dejaran ver. Que ya no podía estar en esa casa, porque le dijeron que ahí se iban a quedar. En eso el hermano me pidió que los dejara retirarse. Tenían una consulta temprano, antes de irse. Y cuando se estaba yendo el vecino, apenas ahí me volteó a ver a los ojos y me pidió que nunca dejáramos que se metieran a esa casa y que ya no les rezáramos a las ánimas del purgatorio. Y se fueron. Cuando mi abuela me terminó de contar esto, entendí por qué esa casa nunca se vendió. La abandonaron, pero no se ve abandonada. Es pequeña, completamente cerrada. Solo se ve descuidada, mas no que fue abandonada de un día para otro. Y mi abuela también me dijo que no sabía qué pensar respecto a eso. No sabe si, en verdad, lo que conocemos como esas ánimas se le mostraron o que a lo mejor algo más se aprovechó de que él estaba muy mal y se metieron a su casa. Pero que sea lo que sea, dejó muy mal a ese vecino. ¿Usted qué le pediría a las ánimas? Hay gente que dice que no debemos hacerlo porque nunca sabemos quién atiende realmente nuestras plegarias. Hay otros que dicen que no debemos ofrecerles nada, solo pedir y dar algo a cambio, sin prometer. Pero usted, ¿qué ha escuchado sobre este tema? ¿Ha tenido alguna experiencia así? Cuéntenos, sería un placer conocer su historia. Y por favor, tampoco olvide seguirme por Instagram. Me encuentra como @alan.salas, la cuenta del mausoleo, @mausoleo de los horrores, y todas las redes sociales a las que le estaremos dando un lavado de cara, actualizando contenido y nos ayudaría mucho si nos siguiera por allá. Muchas gracias por ayudar a crecer este proyecto, los aprecio mucho. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.